Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo espero que bien, Cuando uno está en su casa, está bien. Lo que uno tiene que tratar en su casa es de aprovechar estos días en que no tiene que ir a trabajar para fomentar la armonía, ¿verdad? Porque no hay peor cosa que estar en la casa de uno con desafectos y en problemas. Uno tiene que ser, ¿qué les digo? Proclive a crear ese ambiente de paz en la casa. Porque la verdad que estos tiempos uno se levanta temprano, cada quien en su casa haciendo lo suyo para ir a trabajar, se miran en la noche, los fines de semana cada quien tiene su agenda. Entonces, estos días en que no se tiene que ir a trabajar, en que todos están en la casa, en familia, pues procurar todo el mundo crear un ambiente inclusivo, distendido, tranquilo, de paz, sin crearse conflictos, y si hay disensos, pues con voz tranquila, apacible, para no generar esos debates que luego se convierten en pleitos. Un feriado, estar peleando en la casa no es lo correcto, no es lo adecuado, no es aconsejable. Pues miren que en esta capital hoy no me ha sorprendido, porque es miércoles, ya los empleados públicos se sabe que dejaron de trabajar toda la semana, que los privados trabajan hasta las 12 meridiano. He visto las calles tranquilas, sin mucho tráfico vehicular. Yo hice un recorrido desde mi casa aquí al Centro de Noticias Televicentro en 4 minutos, sin ningún obstáculo. Eso quiere decir o que alguna gente, un buen sector de gente se ha ido para el interior de la República o están tranquilamente descansando en su casa. Y yo aprovechando o creyendo que la gente descansa en su casa, que enciende la televisión, que algunos deciden quedarse con nosotros, digo, hay que aprovechar estos momentos para seguir creando conciencia a la gente en votar con calidad en las próximas elecciones. Yo he escuchado a muchos analistas del patio decir que estas son una de las elecciones más importantes en la historia de Honduras, que quizá de aquí fomentemos la democracia o arraiguemos la desgracia. Y cito palabras del cardenal Óscar Andrés Rodríguez el domingo pasado. Lo único que quiero dejar entrever es cómo para muchos hondureños estas elecciones son importantes, porque el país pasa por una situación muy difícil, divididos como sociedad, que necesitamos liderazgos locales, liderazgos nacionales, capaces de reorientar esto, de buscar los consensos en la sociedad, de actuar con mucha inteligencia y coherencia, ya sea desde una curul en el Congreso, desde una municipalidad o desde las instituciones del gobierno central. Queremos liderazgos que entiendan esos problemas estructurales serios que requieren desafiarlos, superarlos, y de esos problemas coyunturales que necesitan gente sensata. Pero para eso también requerimos de liderazgos que a partir del 27 de enero conciten a la unidad, que la gente crea en ellos. Porque miren, solo unidos seremos capaces de superar este montón de problemas que nos aquejan. Y entonces para eso necesitamos votar con calidad. Votar con calidad es elegir a los mejores. Ayer tuvimos un debate que ha tenido repercusión. Algunos estrategas políticos están convencidos que en Honduras la gente vota por emotividad. Y bueno, y dicen, ahí están los resultados de Honduras. Los resultados como nación, como Estado, como país. La mayor parte de latinoamericanos votan así, por emotividad. Ahí está América Latina debatiéndose, con toda la riqueza.
entre un montón de gente con unas pocas personas con una gran cantidad de ingresos y una mayor parte viviendo en situación precaria. Entonces, por eso mismo le vamos a dar seguimiento hoy al tema. Realmente, ¿cómo votamos los hondureños? Votamos conscientes de que la persona a la que le depositamos el voto diciendo que este sea el alcalde, que este sea el diputado, que este sea el presidente, ¿vale la pena por los planes que le escuchamos tenía para con nosotros? Por su comportamiento, su conducta personal, investigamos la conducta personal de los aspirantes a cargos de elección popular. Votamos estando convencidos que en esa persona a la cual le damos el voto será una alternativa para componer esto, o simplemente votamos porque nos gustó el anuncio, alguna cosa que dijo el aspirante a cargo de elección popular, algún gesto que hizo, alguna facción particular de su cuerpo. ¿Por qué votamos? Votamos por esas cosas, por la coyuntura de un regalo de 1000 lempiras, de 500 lempiras, o votamos realmente pensando en que la persona en quien delegamos nuestra confianza ética, moral, espiritualmente, van a hacer lo que el país requiere: combate a la corrupción, evitar utilizar el poder para enriquecerse? Estas son las cosas que hoy tenemos aquí en debate con nuestros amigos. Omar García, analista en gobernabilidad democrática, gracias, porque yo sé que ustedes pudiesen estar en sus casas ahí sacando de una pila en un balde de agua para regar alguna plantita, o todavía en la cama mirando alguna película, algún programa de televisión, y pongo como opción frente a frente, o en el comedor con su familia, porque hoy también ustedes tienen feriado, pero están aquí para ayudarnos a hacer el programa con el objetivo de concienciar a la población. Saludo también a don Luis León, que está aquí presente. Buenos días, Luis. Buenos días, Renato. Ya lo había hecho con Omar García. Está Pablo Carías, a quien levantamos temprano también. Pablito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Renato, y gracias mil por esta invitación. Muchas gracias. Y así que le un vamos a dejar en resumen lo que fue el debate de ayer en Frente a Frente, para que tomemos impulso, nos recordemos de algunos pensamientos dichos y entremos en caliente ya a debatir la temática. La estrategia de apelar principalmente a las emociones y sentimientos de los votantes, anteponiendo la necesidad de ofrecer propuestas contundentes, es para algunos estrategas el nuevo paradigma que se sigue en los procesos electorales, donde la neuropolítica es el canal con el que buscan conectar las emociones entre candidatos y el electorado. Mira, básicamente neuropolítica es cuando un candidato o ya un funcionario, un gobierno, conecta con las emociones del ciudadano o del electorado. Básicamente es ese trabajo. La gente se guía por lo que le atrae, por lo que le gusta, o por lo que se siente representado, o por lo que puede hacer votando esta persona para vengarse de esta otra. Esta conexión se puede buscar de formas poco ortodoxas que a criterio de muchos caen en lo ridículo y que no abonan al proceso democrático, pero que son válidas según Panigo, porque actualmente no existen electores sino público que busca entretenimiento. Hay que salir bailando, pero en realidad lo que se está peleando, que es también otro principio de neuropolítica, es que la pieza comunicacional, que siempre lo digo, número uno, llamar la atención. Si vos no llamás la atención, Renato, y esto es algo a nivel mundial, es algo a nivel cultural, estamos muertos. Análisis que no comparte este sociólogo, quien considera una frivolidad esta estrategia e incluso cataloga como cómplices a los asesores que aconsejan contenidos vacíos y sin propuestas. Sino que lo asesoran baile, que eso es lo que le gusta al hondureño, que ese es aquí, que ese es allá. Entonces, el paradigma que ustedes tienen es parte de la complicidad, de la desgracia que tienen estos pueblos, de no elegir personas más consecuentes con la realidad que tenemos. Ahora y ustedes algún día, si no es que en el purgatorio lo van a pagar, porque ¿verdad si que no vamos para ahí todos los asesores? hacen facilitismo,
en el asesoramiento. Navarro también es del criterio que en el país el voto siempre ha tenido un sentido de pertenencia partidaria, que se evidenció por décadas con la hegemonía del bipartidismo tradicional. Se resiste a aceptar que los hondureños votan de forma emocional y sin racionamiento positivo. Yo no creo, Renato, que los electores todavía sean así, que vean la política con tanta frivolidad, o que vean la política fundamentalmente con tantas emociones. Vea, son esos asesores lo que con facilidad se ganan el dinero, y no me refiero a Diego en particular, con facilidad se ganan el dinero. El debate de expertos desarrollado este martes en el foro Frente a Frente puso en contexto la realidad actual de muchos políticos hondureños, que lejos de ofrecer propuestas concretas que hagan al electorado analizar su voto, dejan claro que solo se presentan según las emociones de la ciudadanía, ofreciendo contenido que dependerá de la frustración, desesperanza, ganas de venganza y en algunas ocasiones la alegría de los hondureños. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Un repaso breve de noticias en Frente a Frente y por cortesía de Banco de Occidente en tunota.com. Esta es la portada en este momento. Gobierno y diversos sectores crean fuerza de tarea para reconstrucción de la isla Guanaja. Con éxito se realizó el lanzamiento de Teletón 2021 junto a ti todos los días. Van a haber elecciones libres, transparentes y en ley, dice el jefe de las Fuerzas Armadas, Tito Livio Moreno. Presidente del Consejo Nacional Electoral firma contrato con empresa proveedora del TREP. ¿Podrás conducir o circular con la licencia de conducir vencida durante el feriado morazánico? Pues la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte determinó que sí, podrá circular con la licencia vencida. Así estará compuesta la papeleta a nivel presidencial en las elecciones de Honduras. Ingrese y entérese. Un muerto y 2 heridos deja frustrado asalto a bus rapidito en la capital. Estas y otras noticias, amplíalas ingresando a tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Votamos por emotividad, ahí solo le faltó o con racionalidad. Votamos por emotividad o con racionalidad, es como decir, votamos con racionalidad los hondureños, votamos por emotividad o con racionalidad. Y yo hablando aquí preliminarmente, sí, que siga ahí el título del programa con Luis León y con Omar García. Les anticipo que ellos creen que los pueblos de América Latina votan por emotividad. Y aquí yo les decía a ellos, pues hombre, entonces hay razón de que obtengamos los líderes que históricamente tenemos, o que estemos como estamos. Porque una región con todas las riquezas de América Latina, que ha tenido a países en la 7ª posición como potencias mundiales. Un Brasil con la riqueza que tiene. Es que yo siempre he idealizado a Brasil como potencia mundial en todo aspecto. Y miren, siempre con sus problemas políticos, de pobreza. Sacó de la pobreza Lula a un montón de gente, pero esa gente ya regresó a la pobreza. Bueno, pero metámonos con lo nuestro. Ya les dije que aquí tenemos a Omar García, Luis León y Pablo Carías. Pablo, respondamos a esa pregunta, Omar, perdón, que aparece en pantalla. ¿Votamos por emotividad o con racionalidad los hondureños? ¿Cuál es la valoración que usted tiene sobre este problema o sobre este tema? Bueno, según las observaciones que nosotros tenemos y en base a la estadística, ¿verdad? Aquí ayer ustedes abrieron un nuevo paradigma. La palabra es neuropolítica. Neuropolítica. La neuropolítica no es marketing político como algunos piensan que es. En primer lugar, son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? El marketing político y el marketing normal que nosotros conocemos. Yo tengo una maestría en marketing y manejamos eso.
de cómo poder llegar y poder establecer aquel acercamiento, es aquel entrenamiento. Por ejemplo, en este instante yo estoy visualizando la cámara, me empiezo a hablar, empiezo a gesticular, empiezo a mover cierta ceja, empiezo a estar tranquilo, puedo tener un momento así fuerte, estoy transmitiendo algo. En ese sentido, la neurociencia, que tiene aproximadamente unos nacimientos de 4 o 5 décadas, donde hubo mayor inicio, pero ahora estamos cosechando, las neurociencias están aterrizando en varios aspectos. Uno de ellos es precisamente la neuropolítica, y es utilizar el nivel de respuesta que tiene el cerebro, no la mente, porque aquí hay dos cosas bien importantes, ¿verdad? Y espero que poder ayudarnos a todos acá. La neuropolítica, y como ayer lo decía Julio, ¿verdad? Yo estuve viendo el programa y también Diego, y yo dije, los dos tienen razón. Lo que pasa es que hay una combinación, así como nuestro cerebro tiene dos componentes, ¿verdad? Entonces uno de ellos es el brillante, el creativo, el otro es conservador, el otro es de poder establecer cierto nivel de riesgo. Esos dos aspectos, esos dos lóbulos están convergiendo en una armonía, así como la humanidad tiene hombre y mujer, que el hombre nunca podrá ser mujer ni la mujer podrá ser hombre, porque son sumamente diferentes y maravillosamente complementarios. Entonces en ese sentido tenemos que ver también nuestro cerebro. Ha habido entonces en estas últimas décadas una entrada, y hace aproximadamente unos 15 años, quienes empezaron a ver esto fue los demócratas norteamericanos con la propuesta de Obama. Obama, podemos decir, es el mejor ejemplo para poder entender cómo la neuropolítica se activa. Entonces miremos esto, el marketing apunta hacia una respuesta emotiva de la mente, la neuropolítica apunta hacia el cerebro, que es diferente. Mente y cerebro son dos cosas diferentes. Y me lo tiene que explicar, porque si no, no le vamos a entender nunca cuál es la mente y cuál es el cerebro. Es que no hay respuesta todavía a eso. Lo que tenemos del cerebro es nuestra parte física, pero esa parte física es la básica, la que responde a las emociones. El cerebro nuestro está creado de tal forma de que somos receptivos y rápidos para poder ver un estímulo de orden sensorial o sensual, si se puede decir la palabra, referente a esas sensaciones que el cuerpo experimenta. Visualización, olfato, gusto, tacto. Entonces, trasladamos eso al propósito que busca la neuropolítica, y pareciera de que no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. Cuando viene el candidato en un público, se levanta y le dice así, le toca ahí a una persona, esa persona inmediatamente, si es admirada, pues entonces siente que lo ha tocado, vamos a decir, Dios. O cuando viene alguien y le dice, sí, tú puedes, yo te estoy viendo, vota por mí. Y empieza a dar eso, y tiene una mirada fija, hace un contacto. Entonces, ese entrenamiento, ¿podría decirse que es marketing? Sí. ¿Dónde es la neuropolítica? Es cuando empezamos a medir esta estrategia que yo acabo de hacer de comunicarme con la gente. Y es cuando empezamos a ver encuestas, empiezan a ver el reiteo, vio lo que hizo el señor Omar en el programa, ¿qué tal le parece? Empiezan a medir. Y entonces, esos datos se trasladan para consumo del estratega que hace la parte de la gestión de neuropolítica. Ahora, esto nos está llevando a áreas que podemos decir que da hasta terror. Los mismos demócratas lo experimentaron cuando vieron que con Obama les funcionó y empezaron a utilizar esa estrategia, y es lo que tenemos del escándalo en Estados Unidos de las elecciones, cuando se acusa a Rusia de haber utilizado las plataformas y haber entrado a las redes sociales para incidir en determinado candidato. Eso sucedió también en México, con Nieto. Entonces Peña Nieto también fue acusado acerca de eso, porque entonces estamos hablando de que la gente es fácilmente manipulable. ¿Cómo es que entonces cuando una nación se levanta de que estaba postrada como Hitler, cuando empieza a hablar y a decirles que necesitan levantarse porque han sido dominados, que los franceses y esto, entonces empezó a hacer todo un mensaje
que la gente ya estaba preparada y deseosa de escucharlo. Entonces nosotros encontramos, y usted puede decir, eso es oratoria. Sí hay algo de eso, pero es decir las palabras correctas, hacer los eventos correctos en el momento correcto con la gente correcta. Y eso implica medición e implica que la neuropolítica se esté asociando, y cada vez, como es una derivada de ciencia como la neurociencia, del apoyo de lingüistas, de psicólogos, de mercadólogos, de politólogos. Es todo un ejército controlando aquel nivel de respuesta, otra vez, del cerebro. Porque yo puedo empezar inclusive con sonidos, a decirle a la gente, imagínese usted esa piña tan rica y tan ácida que uno desea probar cuando siente ganas de esa piña y le agrega aquel limoncito. Y usted empieza a decir qué deliciosa esa fruta. Mire el tono que estoy hablando y mire la forma que está. Yo sé que su mente empezó a recordar lo que es el sabor de la piña. Entonces, los que están defendiendo este nuevo paradigma de la neuropolítica es que hay una asociación de parte de nuestro cerebro para aspectos de propuestas políticas, que es lo que más desea la gente: bailar, chonguengue, descansar, no trabajar, estar más relajado. Y entonces eso tiene una receptividad. O gritarle a alguien y decirle, matón, sos un matón. Inmediatamente eso, la gente reacciona. Yo se lo digo, nosotros vamos en la carretera y de repente vamos manejando y todo sigue igual y todo se sigue desplazando. Pero si vemos a una persona, horriblemente, un hombre golpeando a una mujer, o una mujer a un hombre también, inmediatamente reaccionamos, porque ese es un estímulo que sale del estándar que estamos acostumbrados a ver. Igual, entonces vemos estas posiciones y los estrategas le dicen ridículamente a los candidatos, tiene que hacer esto, si usted tiene que pararse en un pie y bailar, dice acá, para atraer a la gente, hágalo porque esa es la forma. Ahora, ¿dónde se constata esto? En la medición del rating. Porque si vamos a hacer neuropolítica, pero no hay todo el soporte para medirlo, entonces caemos en ridiculez. Y entonces yo hago lo que hago porque estoy buscando un propósito. Empiezo a establecer una forma en la cual quiero que la gente responda. Ahora, trayendo a esto, no tengo la respuesta, ¿verdad? Mi doctorado es en otras ciencias, pero también he hablado con otros doctores donde no tenemos respuesta de dónde el cerebro y la mente se conectan. Son dos cosas diferentes. En ese sentido, el cerebro acá, la neuropolítica, apunta a la parte sensorial del cerebro. Es más rápido, la gente atiende más a eso, a la racionalidad. Por eso usted puede ver en la propuesta hondureña, y contestándole ya, que yo miro de que los que han sido más activos son los emotivos, los que van a votar. Para mí, los que se abstienen son racionalistas. Evaluaron el sistema y dicen es una porquería. Los que se quedan en casa. Los que votan en blanco, que hacen que les anulen su voto. ¿Qué hace que una persona que viene, está 1 hora, 2 horas haciendo cola, deposite en blanco su voto? Ponga, sabe que lo que va a poner ahí se lo van a anular. Ese tipo de personas son las que están cayendo en el error ahorita los partidos políticos de Honduras. Están pensando que los emotivos, y entonces hay un partido que dice, nosotros somos la mayoría. Sí, pero son de el grupo emotivo. Falta ver el grupo que es de tipo de racional, el que se queda en casa. ¿Qué tal si ese grupo decide salir a votar? Entonces los minoritarios seguirán siendo minoritarios. En este caso, a mi criterio, para mí, no me lo pregunta, pero yo tengo que decírselo al pueblo hondureño, el Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre son partidos minoritarios. Lo único que hacen es poder participar en una gesta electoral donde no llega mucha gente y con poca gente escogen ilegítimamente
presidente, diputados y alcaldes, porque no representan el sentir de la mayoría. Entonces acá la neuropolítica va a tratar de mover eso. ¿Qué va a tratar de mover la neuropolítica? Ese otro grupo que está allí. Y entonces diremos, ¿cómo lo va a mover? ¿Con propuestas de racionalidad? ¿Por qué será que no son receptivos a un plan de gobierno, pero sí para ciertos temas? ¿Cómo yo puedo ocupar un tema como lo que es matrimonio del mismo sexo o también del aborto cuando tengo un lastre de corrupción que me está atrasando? ¿Cómo puedo yo haber tenido en mi familia a alguien que era presidente y que durante sus 3 años y medio, 2 años fue el gobierno más corrupto de Centroamérica? La gente se le olvida. O también la construcción. Es que todo tiene que ver con esa construcción. Por ejemplo, yo llamo la atención acá. ¿Por qué dice todo el mundo el gobierno de Mel? ¿Por qué no dicen el gobierno liberal? ¿Ve esa construcción y esa manipulación? Y terminando con mi participación. Tiene que ver con emotivo y tiene que ver con racionalidad. El hondureño es así. Lo que pasa es que hay que ver cuánto es mayor y cuánto es menor. Pero uno le quita espacio al otro. Dependiendo de la educación, la cultura de ese país, así será quien le quite espacio al otro. Usted no puede, por ejemplo, pensar que la gente europea de la parte báltica, que es fría, calculadora, educada, va a ser emotiva. Entonces aquí tiene que ver mucho esa predisposición natural latina que tenemos de licuadora. No nos gustan las estructuras, no nos gustan las normas y creemos que esta es la mejor forma de vivir con respecto a otras culturas. Mire qué cosas, a partir del programa de ayer yo he recibido varias llamadas de dirigentes políticos influyentes en sus partidos, que me dicen, Renato, mira, Panigo tiene razón, dice. Fíjate que aquí, presentar un plan de gobierno, fíjate que aquí no moviliza a la gente con comentarios en las redes sociales, me dice. Pero una expresión de algún aspirante a cargo de elección popular, una expresión, y me citó un ejemplo, me citó el ejemplo de David Chávez, cuando levantó el puño. Y aquí tengo este puño para repetir de nuevo un golpe. Y si el otro me molesta, aquí lo estoy esperando también con este puño. Mira, me dice, esa expresión, no te imaginas cuánta movilidad hubo en las redes sociales. El morbo. Eso, dice. El morbo es un buen motor. O me dice otro, mira, me dice, y a mí me contaron que en tal partido hicieron una medición cuando Narrala dijo, Mel es un matón. Vos no te imaginás la cantidad de mensajes que hubo en este país en las redes sociales, unos a favor y otros en contra, dice. Fíjate, y me lo dicen así, fíjate que en este país, dice, esas son las cosas que pareciera le agradan al gran público, pero una propuesta de gobierno es que pasa inadvertida completamente, pasa inadvertida, me dijo como con frustración, como con tristeza. Entonces, ahí ahora quiero escuchar la opinión de Luis León y Pablo Carías. Pero como se me extendió Omar García, vamos a ir primero a la pausa comercial, luego con usted y con Pablo claro. Y con Pablo Carías. Pero nunca me terminó de decir cuál es la mente. La mente es aquella forma abstracta de racionalidad ya para tomar decisiones. El cerebro es lo físico. El físico es como una computadora, el software y el hardware. ¿Vale? Vamos a la pausa. Ahí está la pregunta en pantalla. ¿Votamos por emotividad o con racionalidad? Usted en su camita autocritíquese en este momento cómo he votado yo.
He votado por un sentido de pertenencia, que yo pertenezco al partido tal, porque ese es el partido de mi tatarabuelo, ese es el partido de mis abuelos y abuelas, ese es el partido de mi padre. Votamos por ese sentido de pertenencia, votamos por emotividad, por una frase de algún aspirante, por algún baile de algún aspirante, o votamos conscientes de que la persona a quien le damos el voto la conocemos y sabemos que es coherente con lo que dice y hace. Autocritiquémonos para que después no andemos ahí maldiciendo a medio mundo y al país. Luis León, ¿qué piensa? Mire, Renato, yo después de escuchar lo que se habló el día de ayer acá y escuchar un poco a Omar, yo quiero resaltar 3 puntos importantes. Muy bien. Uno, Renato, es que en Honduras venimos arrastrando una cultura política que obedece a un sectarismo partidario. Y usted lo mencionaba en sus palabras muy claras. Yo soy liberal porque mi papá fue liberal, porque mi abuelo fue liberal. Yo soy nacionalista porque mi abuelo fue nacionalista y viceversa. Y en el Partido Libre es un tema de convicción posgolpe, pero yo soy libre porque el sistema fracturó un gobierno de alguien que debía concluirlo. No obstante a eso, mucha de la gente, y ahí mantengo el dato que da Omar, el 50% de la gente vota por eso, que es ese voto duro, que es al final quien decide los procesos electorales y es al final quien define los presidentes, los diputados y los alcaldes. Si no veamos, el actual presidente está electo con el 32% de los votos válidos. Si esos 32% se incluyen en la totalidad del padrón electoral, fue el 16% de los hondureños habilitados a votar los que eligieron al actual presidente. El precepto democrático de mitad más uno ahí no existe. Entonces, primero vota la gente histórica que siempre vota, que es el adulto que está claro que aunque su gobierno sea el peor, o su partido sea el más corrupto, o su partido tenga múltiples señalamientos, va a votar por ese partido. Ese es el voto de pertenencia. Yo soy de este partido y me muero con este partido. Yo viví eso en mi casa. Yo tenía una mamá de un partido, un papá de otro partido, y me mataban permanentemente. Y yo lo viví, y después del golpe de Estado fue peor. Ay, no. Y yo conozco mucho ese sentimiento de no se metan con mi partido, todo lo que dicen de mi partido es falso, eso lo conozco bien. Un segundo concepto que es derivado de ese sentido de pertenencia y es la falta de educación cívica. Los hondureños no estamos formados para votar, no nos enseñan a votar, no nos enseñan a elegir. Los hondureños tenemos una cultura social de aceptar lo que se nos dice, al punto que, por ejemplo, a nivel religioso, un pastor, un sacerdote dice algo y el feligrés lo cree. Un político dice algo y el pueblo hondureño lo cree, aunque sea falso. Porque tenemos esa cultura de creer en las otras personas, porque no hay formación. En Honduras hemos perdido toda la educación cívica ciudadana. Usted recordará, Renato, nosotros hacíamos ejercicios cívicos cuando éramos estudiantes de primaria y secundaria, el presidente del aula. Y había que hacer una campaña para que los compañeros votaran por uno. Eso ya no existe. Se nos enseñaba el respeto a la autoridad. Aún con gobiernos militares, que no fue lo mejor, se nos enseñó a respetar a los militares, a la policía, respetábamos a nuestros maestros, porque había una formación cívica, social, cultural, que hoy ya no existe. Entonces, el pueblo hondureño ya no vota por convicción. El 50% vota porque va a votar y el otro 50%, que hay un 5 o 10% que es el que puede definir esa elección, vota en el marco de la tercera. Voto duro, no hay formación cívica y conocimiento y no se le enseña a la gente a votar. ¿Y por qué votar? Y la tercera es, vivimos en un país tan, pero tan pobre, con tantas necesidades, que quien llega con una dádiva es digno de nuestro agradecimiento. Y ese agradecimiento lo pagamos con un voto. Y esa es la desgracia democrática electoral que tenemos en Honduras. Pareciese que al sistema político y al sistema institucional le conviene mucho mantener al pueblo en necesidad. Claro. Si no, vea, aquí durante 4 años los proyectos son casi estacionarios. En año electoral todos los proyectos en Honduras se activan. Infraestructura, mire, ahorita se están reparando calles en Tegucigalpa por todos lados, San Pedro Sula igual,
se están raspando calles secundarias en todo el país, es decir, todo lo que no funciona en 3 años se activa en año electoral. Y el pueblo hondureño cree en su idiosincrasia, porque mire, el pueblo hondureño somos un pueblo muy digno, Renato, somos gente muy buena, creemos que hay que agradecerle porque vino y nos raspó la calle al alcalde cuando es su responsabilidad. Entonces pagamos con el voto. Y es ahí donde lo que menciona Omar cobra sentido. ¿Por qué a la gente no le interesa un plan de gobierno? Aunque insistimos permanentemente, vote por los mejores, escoja buenas personas, correcto, gente que tenga intereses de país. ¿Por qué no? Porque la gente lo que necesita es solventar un problema inmediato y el político lo sabe. En esta comunidad, ¿cuál es el problema? No hay agua, llegan con cisternas. Qué buen candidato, nos trajo cisternas de agua. En esta comunidad el problema que tienen es que necesitan comida, porque se arruinaron, porque no llovió, no hay arroz, llevan arroz. ¡Wow! ¡Qué buen presidente, qué buen candidato! Entonces yo creo que es un tema de que en el populismo, yo voy a traducir todo lo que Mar explicaba de la mente en populismo. Yo no creo, honestamente, que en nuestro país haya un análisis tan profundo y tan técnico como el de Omar. Más me parece que es la réplica de lo que vemos en otras regiones, que lo mencionábamos fuera de cámara. Esto está pasando en toda América Latina. A la gente se le entusiasma a votar, pero no se le enseña a votar. Y ese mover de enseñarle a la gente que bailo, que canto, que soy buen futbolista, que soy buena modelo, que soy un político que realmente me importás, pero no dice cómo, eso genera en la ciudadanía el activar la esperanza en tal vez este puede venir a hacer algo. Si el pueblo hondureño ya no vota porque cree de que alguien va a cambiar el país, sino porque haga una cosa. Miren, en Honduras hemos caído electoralmente tan mal que votamos por el menos corrupto. O sea, aquí se dice, con tal de que haga, no importa que robe, pero que haga algo. Y en descargo de todo eso, de cultura de antaño, de falta de formación cívica, de que la política y esos shows que generan populismo hace que la gente vota, queda algo que resaltar, que es una sombría alrededor de todo esto. El pueblo hondureño, Renato, aún con la desgracia que hemos venido arrastrando, especialmente en los últimos 40 años, con gobiernos que no dan respuesta, Honduras ha pasado de ser un país pobre a miserable. Un país donde la gente huye, no porque no quiere Honduras, sino porque no haya un trabajo. Entre múltiples problemas, la gente sigue yendo a votar. Y la gente vota. Porque aún con la falta de todo lo anterior, la gente entiende que la única forma de cambiar el país puede ser a través de una elección donde por suerte nos llegue alguien que quiera cambiar el país. Entonces el pueblo hondureño vota, y con esto concluyo, como la gente cuando va al casino, ojalá me salga. Tiro, y si me sale, va a llegar alguien que tal vez tenga interés en Honduras. Por eso los planes de gobierno no son importantes, porque la gente no entiende que tiene que haber un programa de 4 años para generar cambios. Y eso se ha ido debilitando en el tiempo, Renato, porque los programas de gobierno cambian con el gobierno. Y con esto concluyo. Yo siempre he contado esta anécdota cuando hablamos con jóvenes de partidos políticos, etcétera. Durante años he dicho esto. Aquí llega un candidato a la alcaldía a un municipio y dicen pues miren, los municipios arreglar el parque es ser buen alcalde. Entonces voy a construir esta pared en el parque. Y construye durante 2 años una pared bien bonita en el parque para que la gente se tome fotos en su parque. Siguiente gobierno llega otro de otro partido y dice esta pared no sirve. Y la bota. Y entonces dentro de 8 años llega otro que era del primero y dice, ¿por qué nos botaron la pared? Dice, no fueron 12 años votando y levantando una pared. Porque no hay una visión clara de a dónde queremos llevar Honduras. Cada partido político, que es natural que tenga su agenda, no tiene una visión de país. Yo se lo voy a decir. Ahora que se habla mucho de la reelección, yo estoy seguro que si tuviésemos presidentes que solventan problemas en Honduras, no necesitarían ellos hacer los cambios legales, la gente les pediría que se queden. Pero aquí, como no hay respuesta, y como ellos quieren quedarse, empiezan los juegos. Y a mí me parece, Renato, que el problema que tenemos nosotros en Honduras es que le limpiamos la mente al pueblo hondureño para que no sepa elegir, para que agradezca porque alguien famoso, porque alguien político llega a mi barrio, llega a mi municipio y baila para mí, me toca.
se toma una selfie conmigo, mire, con la selfie hacen maravillas. No le hemos permitido al pueblo hondureño desarrollar un pensamiento electoral. Porque no hemos construido un buen sistema educativo. Y es ahí cuando surge mucha gente diciendo, no invierten lo suficiente en educación para tenernos como hoy nos han descrito ustedes. Ahora, miren, yo agradezco y me entusiasmo que a pesar de todos los pesares seguimos votando, con la esperanza de algo. El problema es ir a votar creyendo que esto va a cambiar, pero motivados ¿por qué argumentos? Motivados ¿por qué aspirante a un cargo de elección popular? ¿Por cómo bailó? ¿Por el ademán que hizo? ¿Por el gesto que hizo en tal comparecencia? ¿Por la expresión pronunciada en determinado momento? ¿Por la bolsita que me dio? ¿Por el pistillo que me regaló? Es que ese es el problema. Está bien que vayan a votar, que vayamos a votar a pesar de los pesares. Pero, ¿qué información llevamos en la cabeza cuando vamos a depositar el voto? No, pero ahora se lo meten. La información que están metiendo en la cabeza es voto en plancha. Aquí usted quiere que nosotros, que yo que vine a bailar, pueda seguir bailando junto con mi grupo, vote en plancha. O sea, estamos generando tan mala información, Renato, que distorsionamos la visión ciudadana. Ok, vamos a ver, así rapidito para que pase Pablo Carías. Así, en segunditos, no estamos votando con calidad, según usted. Estamos siendo receptores de una estrategia que está muy bien. Hay que felicitar a la clase política. Porque aprendieron a cómo manipular a la gente. Claro, entonces no hay voto de calidad. Para ellos sí. No, para los políticos sí. Para nosotros no. Pero los electores no estamos ejerciendo el sufragio electoral con calidad. No. ¿Comparte usted? Sí, no estamos votando. Pablo Carías, ¿usted lo comparte o no? Buenos días, Renato. Antes le voy a hacer una pregunta a usted. ¿A mí? Ok. ¿Cómo le llaman en su iglesia a esos feligreses que llegan a último minuto? ¿Cuál es la calificación que le da a usted? ¿O le da a la feligresía? Solo vino a decir amén. Yo creo que usted, y se lo digo en broma, me ha traído a mí aquí a este programa de hoy solo a decir amén. Amén. No sabía que era creyente. Así es, hermano García. Excelente, amigo. No, bueno, muchas gracias. No, está bien. Buena participación. Yo tengo otra manera de llegarle a esto. Coincido con los compañeros en el sentido de que el voto racional ya prácticamente no existe. Lo que existe es un voto emotivo. Pero yo lo analizo desde la perspectiva más bien de la mercadotecnia. La política, y he escrito algunos artículos sobre eso, se ha convertido en una mercancía que se vende y se compra al mejor postor. De tal manera que también se anuncia como mercancía, como un detergente, como un perfume, como una prenda de vestir. La política está sometida a esa ley del valor. Tiene valor de uso y valor de cambio. Y en una situación de mercado hay compradores racionales que compran lo que necesitan. Van con una lista incluso. Y hay también los compradores compulsivos que compran en función de los anuncios, porque lo que quieren es comprar, lo que compran es estatus, compran presencia y compran un mensaje. Quieren decirle a la gente que están en la onda. Entonces la mercancía así vista o la política vista como una mercancía, en los últimos tiempos ha ido adquiriendo esas características.
todas las deformaciones. El que tiene más dinero tiene mayores posibilidades de promoverse. A esto le ha venido a sumar el surgimiento de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han facilitado este mensaje que Omar se extendió en explicar el tema de la neurociencia y el problema del cerebro, etcétera, etcétera. Pero esto tiene que ver con algo que mucha gente está escribiendo en América Latina, el ridículo y la política. Y ha tenido que ver mucho el tema de las nuevas tecnologías. Recuerda cuando apareció la Photoshop, por ejemplo, y todavía algunos lo están utilizando. Usted ve a algunos candidatos a diputados que cuando les ve la cara, hombre, dice, esa es la cara que yo vi en la fotografía. Esto está maquillado, esto está transformado en la foto, ¿va? En la foto que a veces, como algunos no salen en la primera y salen de la segunda, y a veces las fotos que utilizan en las primarias las utilizan ya en las elecciones finales, porque sacan tantas para que les salga barato que siguen utilizando. Pero han ido siempre a donde un técnico, a donde un especialista para que le cambie la imagen. Si hay alguna de las razones por las cuales yo no me incorporo, digamos, a esa mercadotecnia de la política, es porque yo quiero seguir siendo el mismo, no me quiero maquillar. Aquí mismo recuerda, yo creo que lo dije en algún momento, que el finado Matías Funes, cuando fue candidato, y me parece que fue ahí en el municipio donde usted nació, que fue a una campaña allí, tenía un meeting, y bueno, a él lo primero que dijo es, bueno, no les vengo a prometer nada. Y entonces alguien dijo, ¿y entonces a qué viene? Porque la gente esperaba que le fueran a prometer algo. Pero algo más que me llamó mucho la atención es cuando Monseñor Rodríguez dijo en una homilía, no hay que votar por caras bonitas. Matías Funes llegó muy contento y dijo, voy a ganar las elecciones, porque el Monseñor Rodríguez está conmigo. ¿Y por qué? Le preguntamos. Porque dijo que no hay que votar por caras bonitas. Entonces, eso me ha hecho pensar a mí que realmente yo quiero seguir auténtico, no me quiero cambiar. Y además no me miraría bien ni corriendo ni bailando, porque mi presencia física no se presta para eso. Entonces, yo creo que en los últimos tiempos, con todas estas nuevas tecnologías, ya no hay debate. Aquí lo que hay es confrontación de videos. Ya los políticos lo que están pensando es cómo abren una cuenta con TikTok, ¿verdad? Para que en un minuto poder dar ya no un mensaje, porque sirviendo ahora de no se dan mensajes en medio mundo. Abren una cuenta de TikTok, suben el video para servir de risión en medio mundo. Sí. Claro, pero imagine usted, tan irracional es esto, que hay alguna gente que se siente identificado. Sí. Se siente identificada con ese que sirve de risión, porque lo califica como un hombre popular. Y la democracia no es lo popular necesariamente. La democracia tiene otros criterios, otros parámetros, otra racionalidad, otro sentido. Entonces, hoy en día el mensaje ya no se da, porque el mensaje son ellos mismos, a través de estas posiciones ridículas que hacen en las redes sociales, sobre todo, y eso es sumamente delicado. Omar tiene razón cuando dice que el que no vota, tal vez pudiera ser discutible si eso es así, pero en algo conceptualmente me parece que tiene razón, que es un voto racional. Con razón, los procesos electorales al final gana una lógica irracional, porque la racionalidad no está triunfando.
el sistema político está en una situación de crisis y de degradación y descomposición que esperar racionalidad es difícil. Usted y el amigo Omar, no sé si el acompañante ahí también, Luis León, podríamos hablar el mismo lenguaje, podríamos hacer acopio de la Biblia. No se puede echar vino nuevo en odres viejos porque se desparrama. La racionalidad no entra en este sistema político. ¿Qué pasaría, por ejemplo, Renato, si el proceso electoral se dijera que ningún candidato pudiera instalársele como presidente si no sacara más del 50% de los empadronados, de todos los electores? Pero como el proceso electoral cada día se flexibiliza más para que la irracionalidad termine imponiéndose, no pueden poner elementos racionales. Hoy en día estamos llegando a una situación caótica desde el punto de vista ético, porque esto de la ridiculez política es falta de ética. Es decir, una persona que tiene ética, que tiene moral, utiliza un discurso sobrio, un mensaje sensato, que levante necesidades sentidas por parte de la población. Pero la irracionalidad no impulsa hacia eso. La irracionalidad impulsa a actos más emotivos. Omar tiene un sentido mucho más académico para explicar esto, pero hoy el mensaje está dirigido a esa parte sensitiva, a esa parte emotiva, a esa cultura líquida de la cual nos han hablado algunos sociólogos, que se diluye, que se derrite en la nada, porque no concluye en nada. Muy poco se puede esperar en un sistema electoral donde una porción de la población ya tiene criterios de evaluación para el político que delinque como algo normal, como algo que no interesa, no importa. Y eso es lo que estamos viendo. Sí. En un sistema político racional, hoy muchos de los que están ya inscritos en el CNE estuvieran presos, estuvieran allá en la Tolva, estuvieran allá en el Porvenir, estuvieran en Moroselí, pero el sistema los tiene ahí. Entonces el sistema les ha puesto eso, la irracionalidad, que es una cuestión que se va detectando a partir de elementos, a partir de la observación, a partir de las comparaciones, a partir de la reflexión, y tenemos mucho elector, mucho ciudadano que piensa racionalmente, pero ese ciudadano no vota, y justamente por eso es que los irracionales, los emotivos, los pasionarios, terminan imponiéndose, porque eso es lo que pasa. Cuando la persona honrada, la persona honesta, le deja el espacio a los irracionales, lo que les está dando el espacio es a los que están comprometidos, muchas veces, no siempre, con el fraude, con la trampa, con el engaño y con el afán por usurpar los sagrados intereses del país. Mire, hoy en día la política, no solamente a nivel de Honduras, este es un fenómeno que se está dando a nivel internacional. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que Omar mencionaba, mire la promoción, por ejemplo, de Trump sobre la construcción del muro. Eso levantó unas enormes expectativas en el electorado estadounidense. Pero, ¿qué cosa le llamó la atención a eso? La gente no se preguntó de dónde va a sacar los recursos, si se va a terminar, las implicaciones ético-morales en las relaciones internacionales de Estados Unidos con la comunidad latinoamericana y con el mundo, el mensaje que estaba dando Estados Unidos, el mensaje negativo que estaba dando esa nación que históricamente se había proclamado como la puerta abierta hacia la democracia y hacia
hacia los afanes de libertad de muchos ciudadanos en el mundo. ¿Cuál fue el entusiasmo que levantó en el electorado estadounidense? Bueno, eso va a implicar mayores empleos para nosotros. Eso va a implicar que esa gente mala de América Latina, de México, porque para ellos América Latina es México, para muchos de ellos, ya no vengan a nuestro país. Ya no vamos a ser molestados por esos delincuentes, porque así nos ven. Todo ese mensaje caló. Al final el muro no se construyó, pero dejaron embaucada a la población, porque los que hacen el ridículo en la política terminan sin cumplir sus promesas. Aquí hay otro hecho también interesante, Renato. La promesa, justamente por todas estas consideraciones, ha entrado en descrédito. Y hay mucha gente, incluso del pueblo, de gente de a pie, que cuando ve a un político dice, ya vienen los mismos a hacer las mismas promesas. Porque yo creo que el sistema electoral debería de amarrar, debería de poner candados a que aquellos que prometen y no cumplen, debería de sancionárseles de alguna manera. Revisemos qué fue lo que prometió Juan Orlando Hernández para las elecciones de del 2017, y vamos a ver que nada de lo que dijo. Lo que está haciendo es algo totalmente diferente. Yo estoy seguro que las sedes no estaban. Yo estoy seguro que la creación de empleos de baja remuneración no estaban. Yo estoy seguro que él habló de otras cuestiones que tenían que ver con los temas de la educación, de la vivienda, de la salud. Y hoy todo eso está en franco deterioro, en una situación de ruindad. ¿Y qué sanción moral hay para Juan Orlando Hernández? ¿Qué castigo? Pues yo diría que debería haber algo que le diga a estos políticos, ya no le mientan a la gente, no sigan mintiéndole. Pero como no hay nada, porque la política ha perdido la ética. La política ya no tiene parámetros de comportamiento humanístico que se orienten hacia el desarrollo y hacia el progreso. Ahora, incluso prometer, fíjese que en Brasil hubo, a propósito, usted ha estado mencionando el caso de Brasil, hubo un candidato a diputado que dijo, pues mire, mi campaña va a ser la siguiente, no prometo nada, yo no voy a hacer nada. Con eso ganó ganó una diputación en los Estados Unidos. Bueno, la gente dijo, este hombre es honrado, hombre, pues no está prometiendo nada, ¿va? En Brasil. Entonces la gente votó en Brasil, eso fue en Brasil. La gente está llegando a ese nivel, ¿verdad? Es decir, los procesos electorales, la política, como resultado de que cada día las decisiones no se toman en el seno de las instancias institucionales, sino que se adoptan en terrenos desconocidos para los que están al frente del Congreso, por ejemplo, la política ha perdido ese valor de ser mediadora en los intereses de la sociedad y en los intereses, digamos, de la nación, porque ahora mismo el Estado ha dejado de ser aquella instancia valorativa en la cual se podía considerar que era la parte centralizada donde se tomaban decisiones para cambiar un país. Pero ahora los estados están perdiendo espacio y se ha perdido institucionalidad. Bueno, pero este programa tiene esa finalidad, escuchar pensamientos y tratar de mover la conciencia de la gente en función de revertir esa forma de ejercer el sufragio que tenemos. Ese es el interés nuestro, porque si continuamos así, votando por emotividad, por un sentido de pertenencia, los índices que el país tiene como tal no van a mejorar. No van a mejorar. Entonces, cada 4 años se habrá multiplicado la pobreza, y entonces, ¿qué sentido tiene la democracia? ¿Qué sentido tiene la alternancia en el poder? ¿Qué sentido tiene estar votando cada 4 años?
si la pobreza se multiplica, si el deterioro y las condiciones de vida de la gente disminuyen, es decir, se complican cada día más. El interés nuestro en escuchar bueno, pero Renato, alguien ha dicho que es mejor una dura verdad que una bella mentira. Recuerdo a Carlos Roberto Reina cuando llegó al poder, cuando dijo: yo no vengo a vender ilusiones. A la gente hay que decirle la realidad. No, estamos de acuerdo, coincidimos. Y lo que hay que presionar es para lo que hay que presionar, y ahí es donde la racionalidad debería actuar, para que, y yo sé que los invitados que usted tiene están en esa línea, para que realmente repensemos la democracia, porque no se puede, es decir, con la democracia que tenemos, que ya es un poco viejita, Renato, son 200 años, y más concretamente, más de 100, como 140 años después de la reforma liberal, que estamos en lo mismo, pero las mismas promesas, las mismas prácticas, y entonces lo que necesitamos es, Renato, es repensar la democracia. Por eso en estas últimas reformas que hubo en la ley electoral es terrible, porque se hicieron tardías, no se incorporaron temas importantes en el ejercicio de la democracia, incluso las reformas políticas ni siquiera fueron mencionadas por ninguno de los partidos. Pablo, la cuestión ¿qué implica reformas? La cuestión es que cuando usted conversa con muchos políticos, adultos mayores y jóvenes, le dicen: le estamos dando lo que la gente quiere. ¿Qué quiere la gente? Diversión. Ridículos. Claro, y todo pasa por la educación. Mientras la educación no mejore para todos en Honduras, tendremos este escenario. ¿Y por qué? No, mire, Pablo. Sí. Ayer conversé con muchos políticos. Sí. Y mire, y esos videos, esos bailes, yo decía, no se dan cuenta que hacen el ridículo. Muchos ni pueden ni bailar. No, pero están divirtiendo al público, no al elector. Si lo dijo Panigo, el estratega. Es al público que tenemos que divertir, al elector, porque el elector no quiere saber de planes de gobierno. Como actúa emotivamente, lo que quiere ver es justamente lo que estamos viendo en esta campaña. Un minuto, Pablo, para ir a la pausa. Sí, no, Renato, un minuto, porque es necesario. Yo he visto siempre una tendencia a lo largo de la historia y del desarrollo de la cultura, que siempre hay una tendencia de responsabilizar a la víctima de los hechos que ocurren, de tal manera que la víctima termina siendo víctima y a la vez victimario. No, la gente no quiere eso. Ellos le llevan eso porque saben que eso es redituable, porque eso es lo que los eleva a la condición de presidentes y de diputados. Ellos descubrieron esa facilidad de poder llegar a la parte más inmediata del ser humano, a la parte emotiva, a la parte emocional. Descubrieron eso y lo aprovechan. Ellos son usurpadores, digamos, de un estado emocional de la población para su propio beneficio. No es culpa de la gente. Muy bien lo dicho. Entonces, imagina lo complicado para alguien serio hacer política en Honduras. Lo complicado para alguien que quiere transmitir un mensaje serio, convencer con mensajes serios, con propuestas. Miren, se frustra. Ayer un dirigente político serio me dijo: Renato, es una mierda, me dice. Si no haces el ridículo, si no llegas con payasadas a la gente, no le interesa, no atraes, porque a eso lo han acostumbrado estos políticos. Así es. Mire, es frustrante para mucha gente que anda en política de manera seria en este momento. Vamos a la pausa y retornamos. Renato, perdona que lo interrumpa. Sí. Pero para eso están ustedes, medios de comunicación que hacen opinión pública. Para eso está la iglesia de Omar, la iglesia suya, la iglesia de León, la iglesia de todos. Para eso están las universidades, para que vayan haciendo conciencia en una línea contraria, no para donde va esa corriente de aguas movedizas que no nos van a conducir absolutamente a nada. Yo creo que se ha dicho con justa razón que los buenos son más
pero lamentablemente los buenos tienen esa racionalidad de no meterse, de no complicarse, porque las cosas están dadas, Renato. Bueno, yo no sé si estoy siendo, digamos, extremo en mi apreciación, pero mientras los que actúan con, sí, con una, no, puede ser muy emotivo. No, pues no creo que sea tan emotivo, porque yo creo que más bien estoy en su línea. Usted, Omar, usted no es un hombre muy no es emotivo, y usted es el que está diciendo que el no votar es un acto de racionalidad. Sí. Coincido con usted, ¿verdad? No, por el contrario, más bien usted es el que me ha enseñado, Omar, me extraña. Bueno. Usted ha sido mi maestro. Bueno, vamos a la pausa comercial. Si soy emotivo es por usted, Omar. Miren, vamos a la pausa comercial. Y está interesante, pero me dejó pensativo usted, con una expresión que no dijo en público, sino que nos la dijo en privado aquí. Y eso no se puede hacer público. Bueno, voy a la pausa y luego hablo, porque tampoco quiero pecar de infidente. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a RA. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Continuamos con más noticias en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Vamos a Estados Unidos. Preocupación en Estados Unidos por mosquitos que dieron positivo al test de un virus potencialmente mortal. Más virus. Piden a Kamala Harris que incluya reforma migratoria en la ley de presupuesto. Conoce las nuevas restricciones para viajar a Estados Unidos a partir de noviembre. Atención, viajeros. Y mire, un legislador en México dice que le llamen diputade. Soy diputade, dice. Pide que lo llamen con pronombre no binario. Y video muestra a una mujer que se salva de morir en accidente entre carro y taxi, y ladrón lanza a carril de un tranza pasajera luego de robarle el celular en Colombia. Estas y otras noticias disponibles para usted en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. La pausa y regresamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Ahora y siempre estamos más cerca, cerquita mío, logrando que el que está lejos esté contigo más cerca. Estamos más cerca, contigo, 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 contigo. De todo lo que tú has soñado y querido, contigo, contigo. Estamos más cerca contigo. Contigo, 25 años conectándonos. Estamos más cerca contigo. Ya le diste la vuelta a tus platos con Consomés Maggi. Ahora guarda tus empaques y prepárate para darle la vuelta y ganar. Ser diferente es defender siempre, y no solo ahora, la paz y la convivencia. Ser diferente es estar a la orden. Papi es diferente. Papi a la orden. Ser diferente es comprometerme a proteger nuestra soberanía y la defensa permanente de la ley. Ser diferente es estar a la orden. Papi es diferente. Papi a la orden. Lo bueno de estar en casa es saber que cuento con Televicentro. A continuación, a las 9 de la mañana, un talentoso equipo llega para alegrar las mañanas y compartir información útil. Sintoniza el líder y enlázate con las mañanas del 5. Si prefieres la actualidad, no lo dudes. Hoy mismo, en su primera edición, te brinda total cobertura. Ana Paula deberá escoger el amor de su vida para dejar de ser la que no podía amar. Y como la música es un remedio infalible para las mañanas, busca Estéreo 1000 TV. Televicentro, mi gran compañía.
Vuelve la eliminatoria de la CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de la FIFA. Golazo, 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 golazo. Y este jueves 7 de octubre, Deportes Televicentro presenta en directo desde el Estadio Olímpico en San Pedro Sula el clásico centroamericano entre Honduras y Costa Rica. La H por un triunfo en casa ante los ticos que nos devuelva la ilusión. Nuestra antesala inicia a las 5 de la tarde por el líder Canal 5. Honduras versus Costa Rica a las 5 por el 5. Este jueves, solo en Deportes Televicentro. Está en comunicación con Frente a Frente el coordinador nacional de la campaña del Partido Salvador de Honduras, don Pedro Barquero. Pedro, adelante, buenos días. Buenos días, Renato, un gusto saludarte, un Gracias, gusto Pedro. saludar a los panelistas y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de Frente a Frente. Mira, lamentablemente la respuesta a la pregunta que planteas hoy en tu programa es que el voto es más emocional que racional. He estado escuchando con atención todo lo que los panelistas han estado transmitiendo y también vi ayer el programa de Diego con Julio. Y el programa de ayer yo te lo resumiría en lo siguiente. Diego lo que te estaba explicando es la cruda realidad, así es como son las cosas. Y Julio lo que te estaba diciendo es lo que muchos quisiéramos que fuera la realidad. Porque realmente todos quisiéramos que la realidad fuera un voto pensado, un voto razonado, que todo el pueblo analizara bien las propuestas de planes de gobierno, que estudiara bien los diferentes candidatos a nivel presidencial, a nivel de diputados, a nivel de alcalde, que analizaran la historia de vida de cada una de las personas y que en función de eso puedan llegar a la conclusión de quién realmente es capaz o no de llevar a cabo el plan de gobierno y los cambios que están prometiendo. Pero la realidad es otra. La realidad es que el voto se mueve de forma emotiva, de forma de emoción. Y eso en gran parte es culpa del sistema político tradicional que se ha encargado de no educar al pueblo hondureño. La falta de educación es la que nos tiene en esta situación. Y los políticos obviamente lo que se tiene como meta es llegar al poder, algunos para hacer las cosas bien, algunos para hacer las cosas mal. Y para llegar al poder tenés que transicionar o tenés que pasar por esa realidad, te guste o no te guste. Tenés que estar consciente de qué es lo que mueve al electorado y tenés que usar las herramientas que logren el objetivo de mover al electorado para llegar al poder, para hacer los cambios positivos o en el caso de esas personas hacer los cambios negativos que quieren seguir implementando. Entonces, el sistema actual no lo vas a poder cambiar en los 52 días o 53 días que te quedan para las elecciones. No tenés más opción que transicionar por cómo son las cosas. Pero sí tenemos como país que comenzar a educar realmente a nuestra población para que cada vez vaya haciendo el voto menos emocional y más racional. Hay un tema importante también. Aún el abstencionismo, Renato, no es racional. O sea, nosotros hemos hecho análisis completos, hemos hecho estudios semióticos, hemos hecho encuestas, hemos hecho estudios, tenemos politólogos, psicólogos, sociólogos, de todas las ramas que te puedas imaginar asesorándonos en estos temas. La razón por la que la gente que no va a votar no vota es porque están algunos en depresión y otros en decepción. La mayoría es lo segundo. Creen que no hay forma de que las cosas cambien en el país, porque no hay nada que los motive a pensar que realmente va a haber un cambio. Y en eso influyen muchas cosas, Renato, cosas que han sido lamentables en el país. Fraudes electorales. En el año 2017 eso afectó fuertemente la democracia del país. El hecho de que un pueblo salga a votar y luego se lleve la decepción de que su voto no es respetado porque se robó la elección una persona, eso le quita los ánimos a la gente a votar. Otra cosa que le quita los ánimos a votar es la corrupción. Y peor aún, la impotencia de no poder hacer nada. Cuando el pueblo hondureño salió de forma masiva y contundente con las marchas de las antorchas, en ese momento el pueblo hondureño creía que tenía el poder en sus manos y que podía cambiar y que podía poner de rodillas y en la cárcel a los corruptos y a los ladrones que hicieron el desfalco del Seguro Social. Pero en la práctica no se dio. Traen la MASI, poco a poco la desarticularon, no tenés en la cárcel a los verdaderos autores intelectuales de la estafa del Seguro Social y el pueblo se decepciona y piensa que no puede hacer nada en contra de este sistema corrupto y delincuencial. Y encima de eso, para terminar de completar los males, tenemos una válvula de escape, Renato, que es la migración. La migración ha sido la válvula de escape que ha contribuido a tenernos en esta situación.
Hay aproximadamente entre 1 y 2 millones de hondureños afuera del país, según las diferentes fuentes que llevan una especie de conteo de eso. Si ese 1 o 2 millones de hondureños estuvieran aquí en Honduras, los cambios sociales serían más fáciles, porque tuvieras una enorme presión interna de gente con hambre para obligar al gobierno a hacer las cosas bien. Pero esa válvula de escape le viene a caer como anillo al dedo a los delincuentes y a los corruptos, porque pueden seguir robando, pueden seguir destruyendo el Estado de Derecho, pueden seguir aumentando la corrupción y destruyendo la competitividad y perdiendo los puestos de empleo y aumentando la pobreza, y la gente no reclama, sino que se va. La gente no se queda a tratar de cambiar las cosas, sino que se va. Y es entendible, cada quien tiene una necesidad individual y tiene que responderle a su familia, pero si colectivamente tomamos conciencia y nos quedamos en Honduras, vamos a poder provocar los cambios de una manera más fácil. Ahora, el otro tema también es que entonces tenemos que hacer los que estamos de alguna u otra manera metidos en este tema político. Tenés que navegar por esta realidad, no tenés opción. Te guste o no te guste, te parezca o no te parezca, no hay opción. Estás a 50 días de las elecciones, no podés hacer nada más que transicionar por eso. Pero una vez que uno llega al poder, ahí sí tiene la responsabilidad de comenzar a educar al pueblo hondureño y asegurarse de ir disminuyendo ese porcentaje de voto emocional e ir aumentando el voto racional. Y yo te voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos diseñando el plan de gobierno, lo estábamos haciendo con todas las ganas y toda la intención de realmente hacer un buen plan de gobierno. Conseguimos las mentes más brillantes del país, Renato. La parte de agricultura y ganadería nos la hizo la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. La parte de anticorrupción agarramos elementos del CNA. La parte de economía nos ayudaron intelectuales y académicos, gente importante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y del Colegio de Economistas. Y así te puedo ir mencionando área por área. La parte de salud nos la hizo la doctora Suyapa Figueroa con un equipo de técnicos del Colegio Médico. O sea, verdaderas autoridades en cada uno de los temas. Y cuando se presenta el plan de gobierno, no generó la reacción que realmente nosotros esperábamos que se obtuviera. Pero cuando pasan otros eventos que son relativamente irrelevantes, eso te genera un montón de movimientos y un montón de reacciones positivas. Entonces ahí te das cuenta que realmente el pueblo hondureño no está pensando en función del raciocinio, sino que en función de las emociones. Y otro tema también de cómo mandar los mensajes. Te pongo otro ejemplo. Nosotros queremos fortalecer el Estado de Derecho, queremos recuperar la República, queremos una separación de poderes del Estado. Pero lamentablemente, la falta de educación, cuando tú sales a la calle y le dices a la gente, vamos a recuperar el Estado de Derecho y vamos a tener una verdadera república, la mayoría de la gente no sabe de lo que le estás hablando. Pero si les decís, vamos a sacar a estos hijos de las tantas, ahí sí saben de lo que le estás hablando. ¿Por qué? Porque a la gente no se le ha enseñado qué es Estado de Derecho, qué es república, qué es separación de poderes del Estado, qué es soberanía, qué son todos estos elementos que se han estado destruyendo en la última década del país. Entonces, educación, Renato, eso es lo más importante. Te agradezco por el espacio y un fuerte abrazo a los panelistas, a ti y al pueblo hondureño. Muchas gracias, Pedro. Pedro Barquero. Miren, Pedro es coordinador nacional de la campaña del Partido Salvador de Honduras y es una reflexión que hay que ponerle atención. Y es oportuna. Y es oportuna. Él ha visto, él ha experimentado, comprobado ciertas cosas que de repentemente no estaba convencido fuera de la política. Pero ¿cómo es la política nuestra, verdad? Es decir, y los más experimentados ya saben cómo llegarle a la gente. Ya saben cómo llegarle a la gente. Pero no deja de tener Pablo Carías razón. Es culpa de la gente ser como es. Es culpa de la sociedad hondureña reaccionar a las emociones y no ser más racional al momento de tomar decisiones. Bueno, pero si la educación que tenemos es la que nos lleva a actuar con pura emotividad, entonces echémosle la culpa al sistema educativo que los mismos de siempre han creado en el país. Mira, Renato, ¿qué tal si me lo dice después de la pausa? Solo adelánteme. No, es la educación, solo adelántemelo. ¿Es la educación la que nos hace ser como somos? La educación es una programación social. Y usted enseña y transmite lo que quiere para que esa generación en el futuro se comporte como usted desde ahorita está predisponiendo. Entonces, lo que me está diciendo es que Honduras tiene una superestructura que es la que decide
¿Cómo vamos a la pensar? clase de pueblo que quiere. ¿Cómo vamos a pensar? Borrego o independiente. Cuando estemos, si estamos vivos para el año 2040. Bueno, pero como ha estado el sistema educativo paralizado casi 2 años, entonces no van a pensar. O sea, eso es lo que estamos proponiendo. Pero si hay mentes o una superestructura que es la que diseña, ya le paso, Pablito, si hay una superestructura que es la que diseña desde arriba el país que quiere y el pueblo que quiere, ¿quiénes son los que construyen o conforman esa superestructura? Déjenme reflexionar mientras estamos en la pausa comercial y ya venimos con las participaciones. Vamos con el frente a frente, Omar García, Luis León, Pablo Carías. La verdad que hay que poner atención a esas palabras de Pedro Barquero. Nadie le paró bola al plan de gobierno del Partido Salvador de Honduras. Pero aquella frase, Mele es un matón, revolvió todo. Revolvió a medio mundo. Y hasta provecho le sacaron los del partido, dicen, porque mucha gente se alió con ellos, pero igual hubo gente que cuestionó la expresión de Salvador Narrala. Pero eso fue lo que movilizó la conciencia de la gente. Una expresión, fulano de tal es matón, y no el plan de gobierno. Hombre, ¿hacia dónde vamos si pensamos así? Mire, el himno nacional de Finlandia dice, somos un país pequeño, no tenemos muchos recursos, pero tenemos educación. Y eso ha permitido de que realmente este país tenga lo mejor de lo mejor y no se lleve por emotividad. Recuerdo una amiga nicaragüense que me la encontré ahí, estábamos hablando y de repente me dice, es que cuando yo miro la bandera rojo y negro me emociono. Y le dije, pero vos sabés cómo está Nicaragua. Sí, pero me emociono. Entonces acá, ¿qué hace que un líder norcoreano, como este joven asesino y dirigente, porque no se le puede llamar de otra forma, hace que miles de mujeres lloren y se orinen cuando lo miren? Porque eso es lo que pasa. Programación mental. La neuropolítica nos está abriendo un campo que antes nosotros no conocíamos, pero va a ir más. Y es necesario, aquí pido a las autoridades que eso le pongan ojo, porque puede manipularse socialmente a un grupo para hacer diferentes cosas. ¿Quiénes nos han dado clases de neuroprogramación? Los mareros. Cambiaron lenguaje, forma de caminar, sistema de valores diferentes a los del común, y la gente que pertenece a ellos están. Los talibanes enseñaron que la neuroprogramación social es más fuerte que cualquier potencia. Entonces son cambios. Nosotros tenemos que ver la parte emotiva y la parte racional. Pero mire, ¿a quién le pide usted cambios? A las autoridades le pide Omar García. Y ellos que les conviene la neuropolítica, porque así entonces, ¿por qué? Con todo lo que me han dicho, porque ustedes manipulan a la gente. Porque aquí, pueblo hondureño, si seguimos con esto de la emotividad, vamos a terminar muy mal. Porque vamos a seguir de emoción en emoción, perdón Pablo, y terminaremos en una situación donde los otros países han caído, y esa es una ira popular irracional inmanejable. No están sabiendo utilizar esto. No. El problema es... Déjeme terminar. Y ya ha sucedido. Sí. Ya ha sido un poquito extenso. Por eso es importante que no abusemos de la parte emotiva. O sea, ¿por qué cree que existe el comportamiento político? Mire, aquí hay personas que violan y matan niños y mujeres y la policía no quiere hacer nada. ¿Y sabe quiénes son? Porque es mi pariente. Aquí hay gente, usted lo dijo, y también lo ha dicho Pablo, que hay gente que roba, pero no lo hacemos. ¿Qué ha hecho que aceptemos ese sistema de valores? Una programación de orden emotiva, no racional, porque todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuál es su punto, Pablo Carías? No, es que yo creo que Omar no tiene razón. Para empezar, la programación emotiva solo existe en función de sistemas sociales, que son los que determinan
la forma de pensar, sentir y comportarse de los seres humanos. No hay programaciones emotivas caídas de la ciencia por la ciencia misma o de una fuerza sobrenatural. No, yo creo que hay incluso... no lo ha dicho, pero se entiende, Omar. Bueno, no es... estamos en un debate, en una discusión seria. Y no es para estar así, con esas emotividades justamente que no permiten el debate y la discusión, porque es como que estuviéramos viviendo en una época de la posverdad. Esta es mi verdad y de aquí yo no salgo. No, incluso hay emotividades que son necesarias, pues si no hay razones pasionarias que impulsan a los seres humanos, el ser humano queda vacío. Lo que hay que visualizar y hay que calificar qué emotividades son negativas, qué emotividades construyen y qué emotividades destruyen. De eso se trata. Y eso es lo más importante. Pero mire, René, eso, pues, por eso. Que termine. Sí, esa es la idea, porque de otra manera no vamos a llegar a ninguna conclusión. Incluso yo quisiera aprovechar ya entiendo que va a terminar el programa, porque yo pienso que programas como este, y gracias Renato y gracias a la empresa, porque creo que hay una responsabilidad social compartida ahí muy importante, podemos discutir estos temas, porque déjeme decirle que hay otros espacios como el suyo o como la empresa suya que le rinden culto a esta ridiculez que se está dando en política, y usted sabe que incluso quienes dirigen son premiados. Usted sabe a quién me refiero. No lo vamos a comentar ni usted me lo va a decir, pero yo digo que el tema tiene que ser asumido de manera colectiva. A mí me agrada participaciones como la de Pedro. Incluso este amigo tiene un gran valor agregado, y es que pudiendo haber compartido con los pandoros de aquí y los pandoros de Panamá, él ha asumido una responsabilidad de esclarecer el tema político, el tema económico del país, y de estos líderes empresariales estamos ayunos, estamos necesitados de gente como Omar, como León, como usted, Renato, para que haya un debate, porque si no, mire, esto que estamos viendo de la ridiculez política nos puede llevar a posiciones, ustedes dicen populistas, pero ojo, también nos puede llevar hasta el fascismo, porque muchas expresiones que he visto en algunos políticos son expresiones que apuntan a gobiernos municipales y gobiernos nacionales de corte fascista. Autoritario. Gracias, Pedro. Luis León. Mire, yo creo... Gracias, Pablo. Totalmente de acuerdo con Pablo. Mire, yo creo que aquí el problema es que nuestro sistema democrático y nuestro sistema electoral, que son dos cosas diferentes, así es, han caído en el fracaso total. Lo que genera que los políticos, en vez de innovar para fortalecer el sistema, innoven para hacer que el sistema fracasado les funcione a ellos. Es ahí entonces donde este populismo, donde esta ridiculez cobra vida, porque el sistema electoral no les permite manejar una agenda electoral que realmente funcione, una agenda electoral que realmente convenza al pueblo hondureño del voto y una agenda electoral que nos lleve a los cambios. Entonces, en el sistema electoral fracasado, que está mal, que todos debemos reconocer que hay que revisarlo, y que yo insisto y voy a insistir, Honduras debe transitar sobre una reforma política, más allá de una reforma electoral o de ley, que debe ser parte de. Honduras necesita una reforma política. ¿Qué son los partidos políticos? ¿Para qué sirven? ¿Qué están haciendo? ¿Qué cambios generan? ¿Realmente hay a través de los partidos políticos la posibilidad de cambiar la realidad del país? ¿Necesitamos 1, 2 o 100 partidos políticos? O sea, somos un país con una carga electoral de 5.5 millones de hondureños y tenemos 14 partidos políticos. Es decir, necesitamos reformular nuestro sistema de tal manera que encontremos soluciones a todo eso que falla en el proceso electoral y que hoy por hoy nos puede poner incluso en un riesgo, que yo quiero creer que no es así, de que el proceso electoral no funcione en noviembre.
A ver, todo el sistema que ha fracasado nos ha llevado a reformas legales tardías. El Tribunal de Justicia Electoral sigue sin ley. Nos han llevado a un registro nacional de las personas que a 5 días, hoy es 8 o 6, a 10 días de que se venza, 9 días que se venza la vigencia del actual documento nacional de identificación, no han entregado 1 millón. Que no es culpa de ellos totalmente, no, la gente no va y lo recoge, pero el sistema no le lleva las identidades a ellos, el sistema está esperando que vengan con los brazos cruzados y si no vienen, pues no las entregamos. Pero eso tiene un efecto electoral. ¿Y qué pasa si no hay documento de identificación? Entregado plenamente. Plenamente como está en la ley. Que el viejo también funciona. Exactamente, y ya andan circulando ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si el sistema de transmisión que se contrató tardío, aunque se viene haciendo un proceso hace meses que nosotros hemos estado viendo cómo lo hacen? No formamos parte, pero hemos estado viéndolo y conocemos cómo tomaron las decisiones. Y que ese sistema no funcione. Entonces, fácil para los políticos en un sistema que no funciona decir, bueno, esto no está listo, no vayamos a elecciones, y esperémonos hasta que esté listo. Y todos esos son escenarios posibles en un sistema democrático electoral donde la prioridad no es el pueblo hondureño como fin, Luis León, sino el poder. Lo que usted me está diciendo me genera alguna reflexión adicional, porque yo sé que usted, que trabaja con la institucionalidad, con la democracia holandesa, aquí en el país, asesorando como veedor, está viendo toda la problemática. Es decir, usted no ha descartado totalmente el escenario que alguien diga, no tenemos TREP, aunque hayan firmado el contrato. Instalar un TREP con todas las garantías para que funcione bien hay que esperarse 2 años, 1 año como mínimo. Dicen que los aparatos de las huellas, los detectores de huellas, los probaron, resultaron, pero que ayer no estaban funcionando. Usted no descarta que alguien diga, por estas y estas razones, las elecciones podrían posponerse, o meten el debate la posposición de las elecciones. Insisto, en un sistema como el nuestro, Renato, nada es descartable. A ver, aquí se suponía que iba a haber ley electoral hace 2 años. Se aprobó 2 días antes de la convocatoria general, cambiando un cronograma electoral que ya venía desfasado y que nos ha puesto en la situación en la que estamos hoy. Hasta ayer vimos el borrador de las papeletas, ni siquiera el final. Está sujeto a cambios, a 50 días del proceso electoral. Entonces, claro, si el sistema político cree que el proceso electoral no está listo, a mí no me sorprendería que una cabeza de estas que hablamos, que si usa el raciocinio político, diga, miren, mejor pospongámosla. A mí no me sorprendería, no estoy diciendo que va a pasar, no quiero que el pueblo hondureño sienta amarillismo, que Luis León está diciendo que van a suspender las elecciones, pues yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el sistema está dado para que las cosas fallen, y en la falla hacer componendas políticas. Le voy a dar un ejemplo que grafica esto. 2017, una reelección inconstitucional, pero reelección. Un caso juzgado que hoy quien quiera reelegirse puede reelegirse porque ya hay jurisprudencia en eso. Los políticos han hecho caso omiso de solventar el tema de reelección y solventar el tema segunda vuelta, que lo hablaba Pablo, que aquí con una minoría se es presidente. Han ignorado todo lo que las recomendaciones de la MOE, de la OEA y de la Unión Europea hicieron en 2017 y lo hicieron a su gusto, a su medida, para que funcionara, según sus intereses. ¿Qué significa esto? 2 años, casi 4 de hecho, de todas las propuestas de reforma electoral. Yo pregunto, dígame qué está concluido el día de hoy. Nada. No está concluido leyes, porque esa ley electoral evidentemente hay que mejorarla. No está concluida el fortalecimiento institucional, no está concluido documento de identificación, censo poblacional y padrón electoral. Sistemas de transmisión y sistemas biométricos están en prueba a 50 días. Y yo siempre digo, el problema no es que se caiga el sistema. Mire, Renato, se nos cayó Facebook, WhatsApp e Instagram hace 2 días, todo un día. Si plataformas hipermillonarias mundiales de ese tipo se caen, ¿cómo no se nos va a caer este sistemita acá? El pueblo hondureño tiene que entender que el problema no es la caída del sistema. El problema es que pasa en la caída. Cuando se cae el sistema en los bancos, Renato, no hay sistema, dicen los bancos, y cuando vuelve usted tiene 1 millón de lempiras en su cuenta. No, tiene lo que tenía. Ni le quitan ni le ponen, es decir, lo que pasa en la caída del sistema. Pero cuando todo el sistema electoral no funciona,
es donde la viveza política se acciona. Y que aquí digan, miren, no hay condiciones para elecciones, no sería sorpresivo. Tampoco, y yo espero que no sea así. De hecho, la consejera Rixi Moncada, Ana Hall y ahora Kelvin Aguirre han empeñado su palabra que en Honduras van a haber elecciones. Y yo les creo. Y como hondureño espero elecciones. Pero ¿y qué pasaría así? Y aquí nadie quiere medir escenarios, y cuando las cosas se dan en el camino, nos llevamos los grandes sustos porque no nos damos cuenta que nuestro sistema electoral está hecho para que falle, no para que funcione. Con esto cierro, Renato. Aquí se ha hablado de elecciones limpias y transparentes. En un sistema electoral como el nuestro, donde las cosas se hacen por negociación política, un sistema transparente no le conviene a nadie. ¿Qué pasaría si usted y yo nos vamos a un proceso electoral y usted me lo gana limpio a mí, transparente, honesto, sin manipulación, con un sistema que funcionó? ¿Qué voy a negociar yo con usted? ¿Y qué va a negociar usted conmigo? Pero si el sistema falla y yo lo acuso de fraude, usted tiene que darme una cuota de poder para que yo me calme. Por eso el sistema no puede funcionar en Honduras. Nos urge reformar nuestro sistema democrático en Honduras, con gente capaz. Lo que dijo Barquero es fundamental. Gente que, los mejores cabezas que tengamos en Honduras, para diseñar un sistema electoral que nos funcione en 2025. Si no, dentro de 4 años vamos a estar aquí, Renato, hablando de lo que pasó en 2020. Y el país en peores condiciones. La última pausa comercial. Bueno, vamos a concluir. Omar ve mucho peligro y riesgo con que un sector dominante explote la emotividad en un proceso electoral tan importante como este que estamos viviendo, que culminamos el 28 de noviembre. Omar, ya brevemente, por favor, porque estamos sobre tiempo. Yo se lo traslado para que hagamos un alto y utilicemos nuestra parte emotiva y la intelectual. O sea, ¿qué es la incertidumbre? ¿Qué genera? Miedo. Miedo es una emoción. Y si el sistema al cual estamos, electoral, está impregnado de miedo, tiene un propósito entonces con respecto a esto. ¿Qué deberíamos de ir? A unas elecciones tranquilas, racionalmente pacíficas. Es decir, vamos a ir a votar por alguien. Pero en la medida de que sigan surgiendo cuestiones que nos están dando inseguridad para que se geste lo del 28 de noviembre, esto es parte de todo un plan de sobreuso emotivo. No se equivoquen los que están tras esto. Recuerden, la incertidumbre puede crear miedo, pero el miedo engendra otra cosa. Violencia. Y se llama violencia. Y esa no se puede nadie controlar. Así que yo les pido más bien mesura y traten de hacer, tengan a todos los candidatos, y masculinos me refiero, tengan 2 cosas, testosterona y neuronas, para presentar lo que el país debería de ir adelante. Gracias. Pablo Carías, 1 minuto, Pablo, y muchas gracias por ser gentil siempre con nosotros. Adelante. Sí. No, coincido con Omar. La emotividad generada incluso por los altos niveles de pobreza, de inseguridad, la confusión, el ridículo en política que está utilizando con propósitos aviesos, nos pueden... Es más, pareciera que estuviera programado para establecer una situación de mayor crisis y mayor peligro para el país. Hay que ponerle atención y el mismo llamado a los políticos a hacer una reflexión sobre esto, porque mañana puede ser muy tarde. Muchas gracias, Pablo Carías. Luis León. Invito al pueblo hondureño, Renato, a contrarrestar ese juego psicológico, mental, con pensamiento propio. Analizar a los candidatos, votar con inteligencia. Hay mujeres y jóvenes capaces en esos listados. Creo que hay que ir a votar. No debemos permitir que en Honduras no haya elecciones. Deben haber elecciones, deben ser lo mejor posible con nuestras capacidades, pero sobre todo darle el voto a la persona no que bailó, no que cantó o no que pateó una pelota conmigo, sino que realmente tenga una posibilidad profesional de cambiar la realidad de Honduras. Y analicen bien esas expresiones de algunos liderazgos. Van a haber elecciones, porque bajo están jugando a otra cosa y eso es peligroso. Adviértanlo, descúbranlo hondureños, descúbranlo para no caer en el juego. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.